Habrán 4 equipos peruanos en la fase de grupos. Todo era demasiado bonito para ser verdad. Un sueño que parecía inalcanzable al final parece que lo será. Melgar acaba de perder de local contra Cerro Porteño. Así como ayer hubo una buena noticia con la victoria de Alianza Lima de visita, hoy nos encontramos con una realidad que todavía nos choca un poco en la cara. Melgar, que venía de hacer una buena llave contra Deportes Tolima, ahora jugando en Arequipa perdieron de locales. Lo cual de alguna manera casi que los deja sentenciados en esta llave, porque se tienen que ir a jugar de visita a Paraguay buscando el milagro, la remontada. Y no es muy común que un equipo peruano le gane a uno de visita en la Libertadores, a pesar de que ya sucedió varias veces. Cerro Porteño demostró no ser un equipo débil. Es más, hasta le hubieran podido ganar a Melgar por más goles si Cáceres no se hubiera tapado ese penal. Y ahora estaríamos hablando de un Melgar prácticamente eliminado. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es esa barrera que todavía falta cruzar en la Copa Libertadores? Hablando del partido en sí, nos encontramos ante algo bastante triste, y es que pareciera que Melgar recién se acordó de jugar el partido al final, cuando ya estaban perdiendo. Regalaron todo el primer tiempo jugando a la defensiva, esperando atrás, casi metiendo el autobús en su propio estadio, y eso no se puede permitir. Ya sabemos que eso fue lo mismo que hizo Melgar para eliminar a Deportes Tolima, pero ahora tienen a un rival diferente al frente. A Deportes Tolima daba igual si le dabas el balón, no te iban a hacer daño, pero Cerro Porteño tiene mejores jugadores. No puedes hacer lo mismo. Y lo que decepciona de Melgar no es que hayan perdido, sino la manera en la que lo hicieron, porque te deja la sensación de que pudieron hacer mucho más. Tienen buenos jugadores, pueden salir a proponer un poco más. Pueden jugar otra cosa, no tienen que regalarle el protagonismo a su rival, porque luego para el final del partido demostraron que sí tenían la capacidad para salir y hacer daño, pero lo hicieron cuando ya era muy tarde, cuando Cerro Porteño ya estaba ganando y para colmo Cáceres se tuvo que tapar un penal. Nada de eso hizo reaccionar a Melgar. Fueron un equipo que demostraron que tenían potencial, pero que lo demostraron cuando el partido ya estaba casi terminándose. Y eso es lo que molesta a la gente, por eso se dice que Melgar decepcionó. Una cosa es perder cuando ves que tu rival simplemente es muy bueno, muy superior, y tú, por mucho que lo intentes, das el 100%, no puedes hacer nada. Ahí no tiene nada de malo perder, porque lo diste todo, pero perder viendo que le puedes hacer daño a tu rival, que el equipo que tienes al frente acaba pidiendo la hora porque tú ya estás empezando a tomarte el partido más en serio, pero por falta de tiempo no puedes sacar un mejor resultado, eso sí molesta. Y ese es un problema que tienen muchos equipos peruanos. Cuando les toca salir a jugar partidos así de decisivos, muchas veces lo pierden desde el planteamiento. Y aquí Melgar lo perdió desde la pizarra de Riboneto, el entrenador. Planteó mal el partido. No solo respetó demasiado a Cerro Porteño cuando viéndolos en el campo, si bien eran mejores que los colombianos, tampoco eran un super equipo. Cerro Porteño salió a no tener el balón, no lo querían disputar y Melgar aún así no se la creyó hasta el segundo tiempo. Mirando las estadísticas, Melgar patea 17 veces, 5 tiros al arco. Cerro Porteño patea solo 3 veces al arco y apenas llegan a tener el 35% de la posesión. Ganaron jugando a la paraguaya. Y Melgar, que era un equipo que con Riboneto querían jugar así un poco parecido, no pudieron. Lo sacaron del libreto y se parecieron mucho al Deportes Tolima que llegó a jugar a Arequipa hace una semana. Melgar tenía el balón pero no sabían qué hacer con él. Cerro Porteño y Diego Martínez, su entrenador, leyeron muy bien el partido, sabían qué hacer para detener a Melgar y contaron con que Melgar cometería el típico error de muchos equipos peruanos. Plantearon mal desde el inicio y recién se acordaron de jugar al final. Y esa es la peor sensación que te puede quedar. Sin embargo, aquí el mayor responsable es el propio equipo. No tienen malos futbolistas, tienen a Kenji Cabrera, que es un gran proyecto de jugador para selección peruana. Tienen una de las plantillas más caras del torneo local. Sí, se siente la ausencia de Bernardo Cuesta, parece que no hay un delantero centro que realmente sea goleador en el equipo. Y en algunos momentos casi pareciera que son Bordacajar y 10 más. Como que es el único que realmente llega a pisar el área e intenta patear al arco. Demasiada displicencia, demasiada falta de concentración, errores tontos en defensa, que menos mal no costaron demasiado caro. El gran problema de muchos peruanos es que cuando llegan a estos momentos cruciales, toman las peores decisiones posibles.
Atacan cuando no tienen que atacar, se defienden cuando no se tienen que defender, le meten intensidad al partido cuando ya es demasiado tarde. Y seguramente ustedes también se deben acordar de situaciones donde a sus equipos les pasó exactamente lo mismo. Y la sensación es fea. Sobre todo porque Melgar yo creo que sí tenía lo necesario para ganarle a Cerro en Arequipa. Aprovechando la altura, aprovechando que son locales y ahora tienen la llave casi perdida. Todo por errores propios. Cerro Porteño no es un mal equipo, pero tampoco son buenísimos. No lo demostraron. Las estadísticas están ahí. Melgar, si se tomaba las cosas un poco más en serio, lo hubieran podido ganar. Pero cometieron el error típico de subestimar a su rival. Se sentían muy fuertes por eliminar a Deportes Tolima, arrancaron de locales y el entrenador planteó todo mal. Aquí sí creo que salió la diferencia de DTs. Diego Martínez tiene más experiencia que Riboneto y se nota. Esto que le pasó a Melgar le puede pasar también a otros equipos porque el partido, la verdad, más allá de los errores que tuvo Melgar y de lo poco que aprovecharon su buen momento, no tiene mucho más para analizarle, pero sí le podemos sacar una enseñanza. Cuando los equipos peruanos tienen la posibilidad de sentirse superiores a sus rivales, a veces no basta con sentir que eres mejor, sino que lo tienes que demostrar. Los equipos peruanos normalmente están acostumbrados a no sentirse mejor que sus rivales. Casi siempre salen sin ser favoritos. Y cuando les toca tomar el papel de favoritos o de ser el equipo que tiene que salir a proponer y ganar, casi nunca lo hacen bien. Y eso es algo que se repite mucho. A un equipo peruano casi siempre le van mejor las cosas cuando nadie espera nada de ellos, y esto aplica hasta a la selección peruana. Si lo analizan se darán cuenta de que es así. Miren por ejemplo a Alianza Lima. Absolutamente nadie pensaba que llegarían tan lejos, están casi clasificados a la fase de grupos y para llegar ahí tenían que pasar 3 fases diferentes. Ni siquiera los hinchas de Alianza más positivos podían pensar o imaginar que eliminarían a Boca Juniors en su casa o que ganarían 3 llaves. Porque Alianza venía de tener un mal año 2024, las expectativas estaban muy bajas y a veces, cuando los equipos peruanos no sienten esa presión o esa expectativa de que tienen que salir a ganar, que la gente ya se ilusionó, que quieren seguir ganando, cuando no tienen eso, a veces hasta juegan mejor, juegan más sueltos, no cometen tantos errores y hasta pareciera que su juego es más fluido. Parecen mejores jugadores, un equipo mejor armado, porque ya no están con esa carga mental encima que a veces no les permite jugar bien y yo creo que eso le pasó a Melgar y eso le pasa a muchos equipos. Ojo, no quiero que parezca que los estoy justificando, para mí esto es algo malo. Un equipo que quiere competir tiene que salir a jugar bien con o sin presión. Tiene que saber ganar cargando o no con las expectativas de sus hinchas. Si tus hinchas tienen mucha fe en ti, que puedes llegar muy lejos, tienes que salir a demostrarlo. Y si no, también. A la selección le pasó lo mismo. Cuando nadie esperaba de ellos para que vayan al Mundial, terminaron yendo y yo creo que el factor de no sentir esa presión les ayudó mucho. Sin embargo, sí han habido momentos donde equipos peruanos han logrado llevar a cabo ese favoritismo. Por ejemplo, Alianza ganando la Deportes Iquique de visita. Alianza era favorito y no se dejaron comer por la presión. Melgar contra Cerro Porteño no era tan favorito, pero era local. Y sí se dejaron comer por la presión. A veces ahí está la diferencia entre los equipos y es algo que se tiene que trabajar desde el aspecto mental, desde lo que te dice el entrenador. A veces a un equipo peruano le va peor cuando lo empiezas a llenar demasiado de ideas o le das demasiadas indicaciones, le inflas mucho la cabeza con los planes y con cómo se tiene que plantear el partido. A veces es mejor solo dejarlos tener un poco más de libertad, más sueltos, que no se preocupen tanto y que salgan a jugar. Con indicaciones, obviamente, pero no llenándoles la cabeza con un montón de cosas porque a veces ni siquiera lo entienden. Los entrenadores demasiado tácticos por eso muchas veces no triunfan en Perú. No porque sean malos, sino porque los equipos peruanos están acostumbrados a otra cosa. A entrenadores como, por ejemplo, Gorosito, Fossati, Gareca. Entrenadores que no son unos tácticos increíbles, sino que son motivadores. Y eso siempre le fue muy bien a los equipos peruanos. Lo ideal sería que nuestros jugadores sepan rendir de las dos maneras, con y sin presión, con táctica y con motivación.
pero parece que tenemos un perfil bastante claro. Por eso a mí me alegró que Alianza le pueda ganar a Deportes Iquique de visita, porque eran los que tenían la presión de ganar y lo hicieron, lo demostraron. Melgar tenía un poco esa presión y no lo pudo hacer. Ahora tienen que salir como siempre salen los equipos peruanos, a buscar el milagro de visita. Si lo consiguen, será tal vez la remontada más importante de toda la fase previa. Depende de ellos. La capacidad creo que la tienen. Cerro Porteño no es un equipo poderoso, pero no necesitaron demostrarlo para ganar. Melgar sí tiene que demostrar que es mejor. Tiene los jugadores, tiene el entrenador incluso. Le falta creérsela más.